Muy buenas tardes, aquí estamos una semana más con todos y con todas ustedes para abordar una entrevista, la entrevista de la semana, y lo vamos a hacer dejando atrás toda la resaca electoral que tenemos sobre el cuerpo y aprovechando este mini espacio que nos deja el hecho de que ya han convocado otras elecciones, así que vamos a hablar de temas que son muy importantes no solo para nosotros sino para toda la sociedad y para que aprendamos lo que implica conocer determinadas cuestiones. Vamos a hablar de una cita que tendremos en Vigo el próximo día 9 y 10 de junio, es la 33ª edición del Congreso Internacional de la Sociedad Galega de Xerontología y Xeriatría, y en ella van a hablar sobre la soledad de las personas mayores. Está con nosotros el presidente de esta sociedad, que es José María Failde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. José María, vamos a hablar en principio de este congreso, pero antes de nada, ya el año pasado hubo un precedente que hablaron del edadismo, que creo que incluso ya se reconoce como una palabra en el diccionario de la Real Academia. Es un gran logro. ¿Por qué es un gran logro? Hay mucha gente todavía que no sabe lo que es el edadismo. Efectivamente, bueno, es un gran logro que empecemos a hablar de estas cuestiones, porque el edadismo es el tercerismo, digamos, en importancia después del racismo y el sexismo, y además es una cuestión que es poco conocida, ¿no? Y que pasa muy desapercibida, ¿no? Que no es fácilmente detectable, porque la mayoría de los casos se expresa o se manifiesta de forma subliminar, ¿vale? Y por tanto de forma sutil, ¿no? Y llama mucho la atención, ¿no? Y podemos decir que el edadismo es esa serie de prejuicios, estereotipos y comportamientos discriminatorios por cuestión de edad, ¿no? Y dentro de este colectivo, pues, dentro de esta cuestión que es el edadismo, hay dos colectivos, digamos, que experimentan especialmente los efectos del edadismo. Uno son los jóvenes y otras son las personas mayores, ¿no? Y ahí incluso a veces hablamos también de viejismo, ¿no? Pues para hablar de un subtipo específico, ¿no?, de edadismo. Ese edadismo que puede suponer y que puede ser a veces, creo que generar parte de lo que va a ser el epicentro del Congreso de este año, esa soledad de nuestros mayores, ¿no?, a lo mejor. Sí, bueno, efectivamente el edadismo es uno de los factores, ¿no? Es decir, que puede contribuir lógicamente pues al aislamiento social, ¿no? E incluso pues a experimentar pues la soledad, ¿no? Es decir, que son dos conceptos distintos, ¿no? Es decir, vivir solo no significa sentir soledad, e incluso viviendo acompañado podemos experimentar soledad, ¿no? Por tanto, cuando una persona sufre discriminación por edad, pues tiene el riesgo de estar aislado socialmente y el riesgo también de experimentar soledad. Estamos hablando de este Congreso Internacional que se va a celebrar aquí en Vigo el 9 y 10 de junio, está ahí a las puertas. Lo que pasa es que, como digo yo, con todo este alboroto electoral que hemos tenido, pues hay cosas que pasan un poquito a segundo plano. Van a haber 60 ponentes y también va a ir más de 200 ya inscritos para participar en un congreso en el que se va a hablar precisamente de lo que decía ahora José María: soledad y aislamiento social, nuevos retos y recursos. ¿Cuál es la situación de nuestros mayores? Esa soledad y ese aislamiento social en una sociedad que va envejeciendo, ¿es una realidad tan clara como para que tengamos que abordarlo ya en congresos? Existen una serie de datos que son absolutamente claros, ¿no?, y que hacen necesario abordar estas cuestiones, ¿no? Hay evidencia científica suficiente para indicar que la soledad tiene unos impactos muy negativos en la salud, ¿no? Y cuando hablo de esto, por ejemplo, hablamos del incremento del deterioro cognitivo, hablamos del incremento de la prevalencia de demencias, estamos hablando de un riesgo de mortalidad mayor, estamos hablando de un empeoramiento de cualquier enfermedad crónica, estamos hablando de un riesgo mayor de enfermedades cardiovasculares, de ictus y, por supuesto, de una mayor morbimortalidad, o sea, tanto física como mental, ¿no? Y, por tanto, dentro de la salud mental pues se incrementa el riesgo pues, de depresión, el riesgo de trastornos, digamos, ansioso-depresivos. Llama la atención porque acaba de decir que esa soledad puede generar, evidentemente todos pensamos muchas veces en las depresiones, en la tristeza, pero también ha hablado de consecuencias físicas y médicas. ¿Es así? Sí, eso, bueno, hay mucha evidencia en ese sentido. Uno de los factores que lo explica, ¿vale?, es una cuestión que tiene que ver con la autorregulación emocional, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando una persona pues, se implica pues, en un comportamiento de salud, como puede ser perder peso o como puede ser pues,
seguir, digamos, un programa para mejorar sus hábitos alimentarios, ¿vale? Cuando sufre un revés emocional, ese revés emocional afecta a un aspecto que tiene que ver con la inteligencia emocional, que es la regulación emocional, y hace que nos regulemos peor, ¿vale? Y por tanto que nos desmotivemos o que rompamos la rutina, ¿no? No es casualidad que si una persona pues, tiene tendencia a engordar, cuando sufre un revés en la vida, pues tiene más ganas de comer, ¿vale? O si es una persona que ha tenido un problema con las adicciones, más riesgo de recaída, o si es una persona que estaba implicado en un comportamiento a largo plazo, pues rompa esas rutinas que le implicaban la consecución de esa meta, ¿no? Pero además el sentimiento de pertenencia es una motivación básica del ser humano. Hemos llegado a donde hemos llegado gracias precisamente a la vinculación social, y de hecho incluso nuestro cerebro más moderno y también más superior, digamos, del neocórtex, pues ha tenido también un mayor desarrollo precisamente gracias al vínculo social y a la necesidad de relacionarnos en entornos sociales donde había pues, que gestionar pues, grandes grupos y relaciones sociales, donde habría que buscar pues, la cooperación, donde había que lidiar también con la competitividad, y eso hizo que el cerebro humano se desarrolle como se desarrolle y que el neocórtex de los humanos sea mayor que el de otras especies, incluso de otras especies sociables, porque no podemos decir que el ser humano es la única especie sociable. Hay otras especies, incluso las hormigas o las abejas, que son más sociables en su comportamiento gregario que el ser humano. En este caso, entonces, es evidente que cuando esa persona, cuando avanza en la edad y se va quedando solo, evidentemente va rompiendo esos vínculos sociales que son fundamentales quizá para que ellas sigan... Bien, cuando hablamos ya de la soledad en concreto, encontramos que hay también dos grupos que afectan mayoritariamente la soledad, ¿no? Uno es las personas más jóvenes y otro es el grupo de personas de más de 65 años, ¿no? Y hay diferencias en esto, ¿no? Cuando hablamos de grupos etarios más jóvenes, vemos que el perfil es fundamentalmente un varón. Sin embargo, cuando entramos en el caso de las personas mayores, se observa que empieza a feminizarse la soledad. Esto tiene mucho que ver con lo que tú estás planteando. Es decir, a medida que avanzamos en la vida, se va reduciendo nuestro círculo de relaciones sociales, pero se va reduciendo de forma natural porque vamos perdiendo vínculos, ¿vale? No porque las personas mayores no tengan capacidad de mantener vínculos, no, por supuesto que sí, incluso te diría más, la salud mental de las personas de 65 años en adelante mejora de forma significativa, es decir, hay una menor prevalencia de trastornos depresivos, una mayor prevalencia de trastornos de ansiedad, en general una menor prevalencia de trastornos psiquiátricos, con excepción, lógicamente, de los trastornos neurocognitivos, ¿no? De las demencias. Es curioso porque a veces tenemos la imagen, mala imagen, evidentemente, hay que romper mitos, entiendo entonces, de que con los años las personas pues tienden a tener más depresiones, se encuentran peor, ¿no? Ahí volvemos al edadismo y claro. Los estereotipos, ¿no? Es decir, los falsos estereotipos que hay hacia las personas mayores y hacia el envejecimiento. Efectivamente hay una imagen que se proyecta también en los medios de comunicación y socialmente, una imagen de lo que es el envejecimiento como el envejecimiento patológico. Y tenemos que diferenciar dos cosas, ¿no? Lo que es el envejecimiento patológico y lo que es el envejecimiento per se, ¿vale? Es decir, el envejecimiento per se no implica que uno tenga mala salud, ¿vale? Uno puede tener muchos años. Yo decir, hace unas semanas estuve entrevistando a una persona de 106 años que tiene una salud excelente, ¿vale? En el sentido de que es una persona que tiene plena movilidad, tanto como que va a bailar 2 veces por semana, tiene un contacto y una interacción social, se viste por sí misma, se alimenta por sí misma, tiene plena autonomía en la cognición y una excelente memoria, Es decir, que hay mucho estereotipo asociado con el envejecimiento en ese aspecto. Probablemente
no vamos a ocultarlo, si hacemos una comparación, ¿no?, del funcionamiento cognitivo de esta persona evolutivamente, pues habrá perdido algunas facultades cognitivas que tenía. Evidentemente, el paso de los años supone un cierto deterioro, pero que en muchos casos ese deterioro es compatible con el llevar una vida básica e instrumental adecuada y aceptable. ¿Vale? ¿Y hasta qué punto puede a veces la sociedad empujar a estas personas mayores a convertirse eso en personas solas y aisladas? Me refiero, porque a veces no, ten cuidado que no lo puede hacer, o a veces eso genera ese problema. Efectivamente, el paternalismo, porque fundamentalmente el estereotipo y el prejuicio, mejor dicho, digamos, que hay hacia las personas mayores, el prejuicio edadista es paternalista, es decir, no se les considera como un grupo que pueda competir en capacidad y, por tanto, sin embargo, se les ve como pobrecitos, como personas desvalidas, ¿no? Ese es el estereotipo falso. No, las personas mayores son un grupo heterogéneo donde hay personas con muchísimas capacidades y otras personas que van acumulando pues también dependencia, por tanto hay de todo, ¿no? Pero si hacemos ahora mismo un análisis de las personas de 75 años, observemos que más del 75% viven de forma autónoma, totalmente autónomas, ¿vale? Y luego se puede decir que no podemos tampoco caer en el estereotipo de que las personas mayores son personas solas, ¿no? La soledad es también un poco el reflejo, ¿no?, de cómo has ido viviendo a lo largo de la vida. Y cuando hablamos de esto, efectivamente podemos hablar también de la prevención, y la prevención es muy fácil, es decir, no hay que inventar nada, ya está inventado. Hay un concepto que se llama promoción de la salud y un concepto que no es más que una deriva de este concepto, que es el envejecimiento activo. Y el envejecimiento activo implica cuidar nuestra salud de forma biopsicosocial desde el momento que nacemos, ¿vale? Y un aspecto fundamental para la salud, y que tiene que ver lógicamente con lo que vamos a abordar en este congreso, es el contacto social, la participación social, la integración social, ¿no? Por tanto, todo lo que se pueda hacer para generar que las personas estén integradas, que no sean invisibilizadas, pues evidentemente es mucho, y evidentemente lo que tengamos que hacer para luchar contra los estereotipos, los prejuicios o la discriminación edadista, pues es fundamental. Hablamos de este congreso que se va a celebrar en Vigo el 9 y el 10 de junio, esa soledad y aislamiento social, ¿qué retos hay para conseguir o qué pasos hay que dar todavía para conseguir? Es importante esa integración social, que nos acompañen durante todo el camino, desde que empiezan hasta que terminen, pero ¿cuáles son los retos reales a los que se tienen que enfrentar en este momento? Lo primero que tenemos que hacer es visibilizar el problema, ¿vale? Es decir, afortunadamente cada vez hay más iniciativas, tanto desde el ámbito público como privado, como desde del movimiento social, para crear, digamos, observatorios, para crear instituciones, recursos, ¿no?, o empezar a mapear simplemente pues, el alcance del problema, ¿vale? Porque no disponemos de cifras que podamos decir fiables, ¿no?, de cuánto es el alcance, ¿no? Podemos decir, bueno, pues del aislamiento social. Del aislamiento social es muy fácil, ¿vale? Aproximadamente el 10% de la población vive sola. Vivir solo significa que tienes soledad o que experimentarás soledad o diferentes tipos de soledad, porque vamos a hablar de la soledad, podemos hablar de muchos tipos de soledad, ¿no? Soledad social, emocional. Bien, y por tanto tenemos que saber el alcance de esto, ¿no? Aproximadamente se calcula que de este 10% de la población que vive sola, un 70%, ¿vale?, experimentará en algún momento de su vida sentimientos de soledad no deseada, ¿vale?, frente a un 26-27% de personas que viven acompañadas. Por tanto, hay una lectura fácil, es decir, vivir solo puede ser una elección, efectivamente, pero tiene sus riesgos. Claro. Y uno de los riesgos es la soledad no deseada, y los riesgos de la soledad no deseada tienen unos impactos muy importantes en la salud. La interacción social y promover la interacción social y el contacto intergeneracional, pues eso hace que tenga también unos impactos positivos en la salud, en la prevención, en reducir la prevalencia de trastornos físicos y de trastornos mentales, ¿no? Por tanto, sí que hay que hacer una apuesta importante por la promoción de la salud
Desgraciadamente, nuestro sistema sanitario es correctivo. Es lo que iba a decir yo, suena muy sencilla la solución, Claro. pero ¿en qué punto está nuestro sistema sociosanitario Bueno, para pues te voy a poder decir llegar a ello? Recurriendo a los clásicos, ¿no? Aigea y Panacea, ¿no? La diosa de la prevención y de la higiene, ¿vale? Y la del tratamiento. Nuestro sistema sanitario es absolutamente correctivo. El 98% aproximadamente del presupuesto sanitario se invierte en tratamientos. Tan solo un 1 y pico % se invierte en promoción de hábitos saludables. Y entre ellos, gran parte es la prevención, ¿vale? Pero la prevención es una mirada a intentar evitar la enfermedad. La promoción es una mirada a intentar construir salud. Es decir, intentar, no pensemos en los problemas, sino pensemos en que los individuos sean más competentes y, fundamental, que el entorno también prescriba comportamientos saludables. Y en este sentido, cuando hablamos también de la prevención de la soledad, no solo hay que pensar en lo que pueden hacer las personas, sino también cómo construimos las ciudades, cómo construimos los espacios. Yo creo que mal vamos si intentamos construir parques para personas mayores, o parques para niños, o espacios para personas mayores. No, tenemos que construir ciudades amigables y ciudades inclusivas y ciudades que conexionen a todas las personas y barrios que conexionen, ¿no? Qué curioso. Y recursos que conexionen, claro. No que aíslen o que solo conecten a guetos, ¿no? Cronológicos. Lo acaba de decir y según lo estaba diciendo, digo, pues tiene razón. O sea, no somos conscientes de que al hacer esos parques saludables para personas mayores estamos poniéndolos a un lado a ellos, ya aislándolos un poco del resto de la sociedad. Incluso a veces estigmatizando, ¿no? Este es el parque de personas mayores, ¿no? Es decir, haciendo como, pues a veces, sin darnos cuenta, porque esto es uno de los aspectos que están de la forma en la manifestación implícita del estereotipo y del prejuicio edadista, pues están estas ideas, ¿no? Paternalistas, ¿no? Vamos a construir esto con la mejor intención del mundo. Para cuidarlos, para que estén igual bien. que con la mejor intención del mundo, pues llamamos los abuelitos a una empresa, a una institución, o le llamamos abuelito a una persona, ¿vale? Pues abuelito será el que tenga nietos, ¿vale? Pero hay personas que han decidido no querer tener hijos y por tanto pues no pueden tener nietos, ¿no? Y las personas mayores son personas con capacidad, con inteligencia, de la misma forma que lo puede ser cualquier persona de cualquier edad, con una diferencia, que además acumulan la sabiduría de la experiencia de la vida, ¿no? Que también es importante. Luego habrá otro tipo de limitaciones, pero esas limitaciones las pone la salud y las puede poner a cualquier edad. Claro. Y entonces, si yo tengo buena salud y tengo 90 años, pues seguro que soy una persona que intelectualmente puede ser tan válido más, ¿vale? Porque tengo mucho conocimiento, mucha sabiduría. A lo mejor me falta un poco de velocidad de procesamiento de la información, a lo mejor me falta un poquito de memoria episódica, ¿vale? Y ya no es tan buena, o me falla un poquito la memoria prospectiva, bueno, pero tengo muchos recursos, ¿vale? Igual que cuando me falla una rodilla, pues puedo utilizar una muleta, pues puedo utilizar un POSIT, o puedo utilizar una agenda electrónica, o puedo utilizar recursos, lo que llamamos ayudas externas, que ayudan, pues lógicamente, a compensar estos déficits cognitivos, ¿no? Que a veces encontramos pues, en las personas mayores, pero que permiten una vida plenamente autónoma. Un congreso en el que van a haber expertos, va a inaugurarlo Javier Yanguas Letra, que es un experto de mayores, pero sobre todo también va a haber un traje que va a simular que se siente uno al envejecer, que creo que es la primera vez que va a estar aquí en Galicia y que lo van a poder probar los... ¿Deberíamos ponernos en la piel? O sea, nunca mejor dicho, bien este traje, ¿deberíamos ponernos en la piel? Yo creo que sí, bueno, es decir, en la es piel... Es lo que falta esa empatía todavía por parte de la en la empatía sociedad. nos falta, evidentemente, bueno, es una de las dimensiones de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional explica el 80% del éxito en la vida, ¿vale? Puedo ser muy bueno en matemáticas, pero puedo ser un incompetente social, ¿vale? O puedo ser muy bueno en física, pero puedo ser un incompetente social. La inteligencia emocional es muy importante y debiéramos cuidarla. Y tiene que ver con la gestión de las emociones, la expresión de las emociones, la capacidad de interaccionar con los demás, ¿vale? Lo que son las inteligencias sociales, y por supuesto no es incompatible con tener pues también
un CI intelectual, ¿no?, en todo esto, ¿no? A veces la sociedad piensa que solo la inteligencia tiene que ver con esto del STEM, ¿no?, de las inteligencias STEM. No, la inteligencia es un conjunto de factores y donde la inteligencia emocional es muy importante en la vida, muy importante. Es, entre otras cosas, la que demarca también nuestro nivel de salud mental y influye muchísimo en nuestra salud física. Por tanto, es un aspecto que sí que le debemos prestar muchísima atención. Y la capacidad de empatía nos ayuda en muchas cosas, ya sea la empatía cognitiva, que nos hace ponernos adoptar la perspectiva del otro, como las empatías emocionales, la empatía reactiva o la empatía paralela, que nos hace conexionar con las personas en cuanto a las emociones, ¿no? Y en este sentido sí que es importante, ¿no? Y es importante empatizar con las personas mayores, no para percibir lo que necesitan, sino para darnos cuenta de que a veces la sociedad nos hace perder derechos, simplemente o nos priva de derechos, injustamente. Pues, por ejemplo, pues nos priva de derechos de autonomía, ¿vale? Toman las decisiones por nosotros, ¿no? Mira, es que ya no puedes conducir, ¿no? Bueno, que si no puedo conducir será una prueba psicotécnica en la que me tendré que decir si tengo habilidades para conducir o no. Llama mucho la atención cuando hay un accidente de tráfico y está protagonizado por una persona mayor, aparece un octogenario, no sé qué, vale. Pero no se da cuenta la sociedad que los seguros, hay una franja etaria en las que son caros, muy caros o incluso no te aseguren. Que esta franja etaria está entre los 18 y los 26 años. No a los 65 años se hacen más caros los seguros. Y eso está basado en un dato objetivo, que es la siniestralidad y la gravedad de los siniestros. ¿Vale? Entonces, sí que efectivamente pues una persona mayor tendrá que dejar de conducir cuando no puede conducir, tendrán que ponerse y habilitarse las pruebas para que se hagan de forma muy rigurosa, ¿vale?, a todas las edades. Claro. Y luego, a partir de ahí, pues decidiremos, ¿no?, qué cuestiones, pues, pero no puede ser basarse en el estereotipo. Porque una persona mayor es que ya tiene menos capacidades. Mire, vamos a ver, póngase usted a competir, a correr, con alguna persona de 100 años que compite en maratones. Y luego sabrá de qué está hablando. O póngase usted a competir con personas, no sé, que han tocado el piano, que han tocado la guitarra toda su vida. Bueno, pues a ver, ¿qué guitarrista moderno se pone a competir? Pues no sé, con los Rolling Stones o con, claro, con gente que lleva tocando. Claro. De la misma forma que un mecanógrafo o un pianista no ha perdido su habilidad, su inteligencia, perdón, su memoria manipulativa, porque la ha ido practicando, ¿vale? Entonces, todo dependerá cómo vamos envejeciendo, ¿no? Es decir, y el reto, precisamente, el envejecimiento activo no es vivir más tiempo siendo viejos, sino ser más tiempo jóvenes, ¿no? Y vivir con salud. Ser más tiempos jóvenes, vivir con salud, se nos agota el tiempo, podríamos estar hablando muchísimo porque yo creo que es una cuestión que todavía queda mucho que aprender en nuestra sociedad y adaptarnos y saber que somos una sociedad que envejecemos todos juntos, pero lo abordaremos de nuevo cuando se inaugure ese congreso, que como decíamos será el 9 y el 10 de junio, se va a celebrar en la ciudad de Vigo y lo organiza la Sociedad Galega de Xerontología y Xeriatría. Su presidente José María Faile ha estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y a todos ustedes, ya saben, la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí en la entrevista de la semana en Televigo. Un saludo.